economía. Realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía a Radio YSUCA. En este espacio de la entrevista vamos a hablar sobre COVID-19 y otras enfermedades que van al alza. Para eso ya se encuentra con nosotros el doctor Iván Solano, él es infectólogo. Le damos la bienvenida. Doctor, buenos días. Hola, buenos días, Imelda. Un placer estar nuevamente con YSUCA y con todos los radioescuchas de la entrevista, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Doctor, en las últimas semanas ha habido un alza de casos de COVID-19. ¿Cómo ve usted la situación del país en estos momentos respecto a la pandemia? Bueno, decir en primer lugar que definitivamente estamos en una quinta ola pandémica. Desde esta quinta ola pandémica comenzó a gestarse en la segunda quincena de mayo. Y ya en la primera semana de junio comienza a verse la fase de aceleración. ¿Ve? Tanto es así que ahorita todavía no hemos alcanzado el umbral máximo de esta ola, se sigue manteniendo los casos elevados y pues yo creo que nadie puede negar que ya nos encontramos en una quinta ola pandémica. Esa es la situación actual, ¿vea? Y pues eso es lo que, las causas y todo lo demás, pues lo que vamos a discutir, ¿no? Y lo que vamos a conversar esta mañana también. Sí, doctor, este umbral máximo de esta quinta ola de contagios de COVID-19, ¿cuándo se estaría alcanzando aproximadamente desde su punto de vista? Pues mira, es bien difícil, Imelda, poder decir cuando no tienes a la vista eh, la información pertinente y confiable, ¿no? Cuando vemos que tenemos un Ministerio de Salud que en primer lugar, las estadísticas de ellos no son confiables. En segundo lugar, la frecuencia con que reportan esas estadísticas tampoco son las adecuadas. Y definitivamente todo eso hace muy difícil a que desde el punto de vista técnico, se pueda hacer afirmaciones en uno o en otro sentido. Lo que nosotros podemos establecer son percepciones, pero yo lo único que puedo decirle, Imelda, y a los radioescuchas es que en este momento seguimos en ascenso porque en lo personal, yo que trabajo en lo privado, son en la medicina privada, las videoconsultas a diario son importantes. Tanto es así que su servidor, pues ya después de que hemos puesto, a pesar de que tengo un colega que trabaja conmigo y que me apoya en la atención de estos pacientes, hemos puesto, digamos, un tope a no más de 15 videoconsultas diarias, ¿verdad? Porque también pensamos en nuestra salud mental, ¿no? En ese sentido. Entonces, en este momento nosotros estamos teniendo que decir a un paciente, mire, ahorita hasta el día de mañana lo voy a poder atender si usted lo desea y si no, pues lo referimos con otro colega. Pero así es la situación actual, ¿no? Entonces, por eso es que la percepción que yo tengo es que esto todavía no ha llegado a su punto máximo. ¿Cuándo? Es que hay muchos, no lo podemos decir, porque deberíamos de conocer, por poner un ejemplo, un dato que es importante, cuántos de todas las pruebas que hace el Ministerio de Salud, solo el Ministerio de Salud, que andan alrededor de 2.000 pruebas diarias, cuál es el porcentaje de positividad viral que está habiendo. Y ver la tendencia. Si este porcentaje de positividad sigue en ascenso, significa que nos da la idea de que esto va para arriba. Pero si ya se estabilizó y comienza a bajar ese porcentaje de positividad, ahí pudiéramos decir cómo están los datos, ¿no? O cómo se está comportando la ola. Pero son demasiados datos que nos hacen falta para poder
decir algo sobre esto. Sí. Desde su punto de vista, doctor, ¿qué factores han propiciado esta nueva alza de casos de COVID-19, esta quinta ola en esta pandemia? Bueno, en primer lugar, ¿y qué es el factor o el factor que maneja, que es el conductor de esta quinta ola pandémica? Es el hecho que estamos frente a nuevas variantes del COVID. Frente a nuevas variantes que el salvadoreño no había experimentado antes, nuestro sistema de defensa no había experimentado antes. Por lo tanto, no es que esta ola pandémica se esté dando por una variante Delta, por ejemplo, en la cual ya muchos salvadoreños nos infectamos con esto, o por una variante de Wuhan, la original, o por cualquier otra variante que ya hemos pasado. No, porque ahí nos infectamos bastantes y adquirimos inmunidad contra este tipo de variante. Por ello es que estamos ante una nueva variante. También tenemos la percepción, no la certeza científica, que es una subvariante de Omicron que nos está afectando. Por lo tanto, la susceptibilidad a que nos volvamos a infectar es grande. Y en ese sentido, pues, ese es el principal factor que habla del por qué nuevamente estamos en una ola. Ahora, hay otros factores acompañantes que favorecen, voy a tomar un poco de agua. Sí, cómo no, doctor. Bueno, en ese momento estamos transmitiendo también esta entrevista con el doctor Iván Solano a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUK 91.7 FM. Doctor, adelante. Ok, entonces hay otros factores que favorecen que esta quinta ola pandémica se mantenga, se propague, etc. ¿Cuáles son? El hecho de que la relajación de medidas de parte de la población y la falta de supervisión del Ministerio de Salud para que estas medidas se puedan cumplir. Y sobre todo en situaciones donde van muchas personas a lugares y estamos hablando de, por ejemplo, conciertos. ¿Vean? Ustedes se dan cuenta que estos últimos meses han venido más artistas muy frecuentemente y en estos lugares se permite este tipo de eventos sin ninguna supervisión de parte del Ministerio de Salud. Por lo tanto, eso es un factor. La falta de supervisión de que se cumplan medidas como el uso de la mascarilla en el sistema de transporte público. Seguimos viendo autobuses, microbuses atestados de personas con hacinamiento increíble. Muchas de estas personas, como el uso de la mascarilla se ha dejado opcional, no la utilizan. Entonces, estos factores acompañan al hecho de que estamos ante una nueva variante, por lo tanto, se va a dar este tipo de situaciones. Doctor, si una persona presenta síntomas de gripe, ¿a los cuántos días es recomendable que se haga la prueba COVID-19 con estas variantes que tenemos en nuestro país? Bueno, mira, presuponiendo que las variantes que están afectándonos en El Salvador son unas variantes de Omicron, que pudieran ser la BA1, BA2, o incluso creo que ya está, como le digo, no lo puedo dar la certeza, que va a estar circulando variantes BA4, BA5 de Omicron. Estas han demostrado, sobre todo estas últimas, su alto nivel de contagiosidad. Imagínate que la cepa de Wuhan, el famoso R0, llegó a estar entre 1 a 2.5 a 1 a 3. ¿Qué significa eso? Que una persona infectada puede infectar a 3 personas. Pero estas cepas, la BA4, la BA5, son mucho más contagiosas. Y se ha llegado a calcular su R0 hasta de 18. Imagínense. En ese sentido, esa es una capacidad especial que tienen estas subvariantes. Y relacionado a su pregunta, en cuanto a cuándo hay que hacerse las pruebas, se ha demostrado que estas subvariantes de Omicron tienen una
alto nivel de contagiosidad, como lo dije, pero también por la carga viral del virus para elevarse es más lenta que las otras subvariantes. Por lo tanto, las pruebas, sobre todo, la prueba de antígeno puede salirnos negativa incluso en los primeros 4 días de síntomas. Por lo tanto, si yo me voy a hacer una prueba de antígeno el mismo día o al tercer día de que yo tengo síntomas de catarro y me sale negativa, yo no puedo estar completamente seguro de que no tengo el COVID. Y eso ha estado pasando mucho en esto. Hemos estado viendo muchos pacientes que le dicen, mire, yo no tengo COVID porque me hice la prueba de antígeno, pero tienen síntomas catarrales que orientan a eso. Y les mandamos la RT-PCR y la sale positiva. Entonces, los periodos de incubación son más cortos. Es decir, si antes podían dar entre 5 y 14 días el periodo de incubación con la cepa de Wuhan, la cepa original, hoy pueden ser tan cortos como 72 horas, 48, 72 horas. Es decir, que yo tuve me expuse a una persona enferma hoy y en 48 horas o 72 horas yo estoy comenzando con los síntomas. Eso son datos muy interesantes que el virus nos está enseñando cada vez más a los seres humanos de que es mucho más inteligente que nosotros. Doctor, ¿y cuál es el periodo de reinfección de COVID-19 en la actualidad? Bien interesante y además preocupante. Ya está descrito que, por ejemplo, con la variante A4, A5, por ejemplo, yo acabo de pasar un COVID. Si ustedes recuerdan esa inmunidad que nos daba con las anteriores cepas, y cuando comenzó la pandemia se decía que si usted tenía COVID, yo por ejemplo sufrí COVID en junio de 2020, yo tenía entre 6 meses y 1 año de inmunidad natural, se decía en un principio. Posteriormente se redujo a 6 meses, con las nuevas cepas, posteriormente se redujo a 3 a 6 meses. Y saben que ahora con estas nuevas variantes de Omicron, en un periodo de 3 a 4 semanas, yo me puedo volver a reinfectar de COVID. 3 a 4 semanas. Por ejemplo, y lo pongo en un ejemplo más para que nos clarifique. Yo acabo de pasar un episodio de COVID y fue por la A1. Yo me puedo volver a reinfectar en 3 semanas con la A4, con la B4 y B5. Ya uno se le van todas esas. Sí. Se confunde con tantas denominaciones de las variantes del COVID, ¿no? Entonces, tan temprano como 3 semanas. Ya está descrito en la literatura internacional. Nosotros aquí en El Salvador, yo tuve la experiencia de atender a una persona joven, en lo cual la atendí el primer episodio por COVID con prueba RT-PCR positiva. En su núcleo familiar se infectó su esposo, sus hijos también, posteriormente a ella. Entonces, ella termina primero su aislamiento, se hace porque ella decidió hacérselo por requisito de la empresa para poder regresar a trabajar. Se hace una RT-PCR a los 14 días después del inicio de síntomas, sale negativa, pero en cuestión de 3 semanas posterior a eso, aparecen su esposo y el resto de su familia enfermo, y ella comienza con síntomas nuevamente de catarro. Y se hace una RT-PCR y sorpresa, nuevamente COVID positiva. Desafortunadamente este tipo de casos habría que documentarlos científicamente, y no tenemos en nuestro país la manera de poder hacerlo, porque a este paciente debería hacerse genotipificación de los virus, para poder decir desde el punto de vista científico si le ocurrió a esta paciente lo que estamos manifestando. Solo nos quedamos con la percepción de que puede ser eso. Y ya está descrito en la literatura internacional, en reportes de casos que han demostrado esto.
De tal manera que para concluir la respuesta y decir de que yo me puedo reinfectar con estas nuevas subvariantes de COVID en 3 a 4 semanas posterior. Así que se nos fue ese periodo de licencia, si podíamos llamarle, de que no nos íbamos a infectar en un periodo tan corto, pero hoy sí nos podemos infectar. Por lo tanto, se hace más importante que no debemos relajar las medidas de prevención. Sí. Doctor, ¿y qué tipo de afecciones posteriores al COVID-19 puede padecer una persona y cómo pueden controlarse estas afecciones? Es que va a depender de varios factores, Imelda. Sí. Yo quiero decirte que con estas nuevas subvariantes, yo sinceramente de los casos que hemos visto, creo que lo más que yo he visto en esta nueva ola, me refiero a esta quinta ola, son, y no muy frecuente, que la gente queda con cierto grado de falta de energía. Bueno, pero de ver secuelas a largo plazo, como hemos visto con otras variantes, como la variante Delta, el mismo variante Omicron sola o la variante de Wuhan o Alfa, habían otras secuelas que pueden ser. ¿Ve? Y hablábamos también dependiendo de la severidad, si yo tenía una neumonía, pues, y otros factores, es probable que yo pueda desarrollar consecuencias a largo plazo pulmonares, dependencia de oxígeno, etcétera, o también consecuencias a nivel del sistema neurológico. Pero con esta nueva variante en lo personal, yo he tenido pacientes de 93 años, 94 años, 80 y tantos años, que les ha dado esta infección en esta quinta ola pandémica, y las personas han quedado sin ninguna secuela. Increíble, ¿ya? Increíbles. Porque yo me he dado cuenta que estas personas de los 80 años para arriba, que están vacunadas, por supuesto, ¿ya? Porque estos pacientes que estoy hablando han estado vacunados, yo me he quedado sorprendido y admirado de ver la resistencia de su sistema de salud, ¿no? De su sistema de defensa. Son unos robles. Y yo siempre digo, y he reafirmado esto, lo que yo siempre he dicho, que hoy ya no nos hacen como lo hacían antes a los seres humanos. Sí. Los señores y señoras que yo he atendido, les digo, han quedado sin secuelas. Y qué bueno eso, porque yo espero que así sea la experiencia en la mayoría de personas con estas nuevas variantes. Pero eso es lo que les puedo comentar de lo que hemos estado viendo. Sí. ¿Considera, doctor, que esto también tenga que ver con justamente tener todas las dosis de vacunas en las personas a quienes no les ha quedado mucha secuela, o que el virus tampoco ha golpeado mucho su salud cuando han adquirido la enfermedad? Yo creo que más más se ve en el hecho de que la importancia, perdón, de estar vacunado está más relacionado a la severidad de la enfermedad. Es decir, si yo estoy vacunado, me va a pasar una enfermedad muy leve. Por lo tanto, menor probabilidad de desarrollar secuelas, ¿ya? Entonces, creo que la vacunación está más relacionada en cuanto al grado de severidad que yo pueda tener. Por eso, reitero, la vacunación en personas mayores de 60 años, con estados inmunológicos moderados o graves, de bajos, como puede ser un paciente con cáncer, trasplantado, un paciente con múltiples enfermedades crónicas, sí deben de recibir 4 dosis. Y deben de completarse las 4 dosis que son recomendadas al momento. Y las demás personas que no cumplen estos criterios y que son mayores de 6 años, deben de recibir 3 dosis de vacuna. Ya no es válido estar solo con 2 dosis, ¿de acuerdo? Debe ser 3 dosis o 4 dosis en los pacientes que ya mencionamos. La diferencia en cuanto a que yo pueda morir por una infección por COVID o que yo pueda quedar con muchas secuelas. Y las secuelas ya están descritas
que son diversas, desde falta de energía, que es lo menos grave, digamos, porque se va a recuperar en un momento, a secuelas graves. Así que no juguemos a la ruleta rusa con una infección por COVID. Debemos de estar lo más preparados si nos llegamos a infectar por COVID. Doctor, también el Ministerio de Salud sigue dando constancias de indicación de aislamiento domiciliar por 14 días por sospecha de COVID-19 a quienes se han realizado una prueba de hisopado nasofaríngeo. Estas personas no entrarían entonces a las estadísticas de casos positivos de COVID-19. ¿Qué valoraciones tiene usted al respecto, doctor? Bueno, primero una aclaración de concepto. Prueba de hisopado nasofaríngeo hay de dos tipos, las pruebas de antígeno y la prueba de RT-PCR. Yo me imagino que usted se refiere, Imelda, a la prueba de antígeno. Sí, así es. Que un paciente con prueba de antígeno positivo lo están considerando como caso sospechoso y si le dan la incapacidad y le ponen sospecha de COVID y le dan el aislamiento por los 14 días, pero como usted bien dice, no lo meten a las estadísticas de COVID diarios. Por lo tanto, es una manera errónea y además malintencionada de parte del Ministerio de Salud de no meterlos ahí para disminuir los datos de afectación diaria. Ese es un factor que contribuye a ese subregistro masivo que ya está demostrado. No solo lo hemos demostrado el gremio médico salvadoreño, sino que también organismos internacionales que hablan que en El Salvador hay un subregistro masivo en cuanto a mortalidad de un 500% y en cuanto a nuevas infecciones de un 400%. De tal manera que, por ejemplo, de los 600, creo que 29 casos en promedio diario, según el último reporte que dio el Ministerio, después de más de 15 días, el último habría que multiplicarlo por 400 para ver la verdadera cantidad de casos que pudieran estarse dando en nuestro país. Entonces, eso que usted ha mencionado definitivamente contribuye a que haya un subregistro de los casos, ¿no? Sí. Doctor, necesitamos hacer un breve corte en este momento, pero al regresar también le damos la oportunidad a la población para que pueda hacer preguntas o comentarios en esta entrevista. Así es que volvemos de inmediato. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde. Y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Continuamos en este espacio de la entrevista de YSUCA hablando sobre COVID-19 y también hablaremos sobre otras enfermedades que van al alza. Está con nosotros el doctor Iván Solano, él es infectólogo. Si usted tiene preguntas o comentarios, puede hacerlos a través del 2275-9501, 2275-9502. También está disponible nuestro número de WhatsApp, el 7571-2779. Ahí puede enviarnos sus mensajes de texto o de voz. También estamos transmitiendo esta entrevista a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM. A través de este medio puede enviarnos sus preguntas o sus comentarios. Ya nos llegan mensajes a través de WhatsApp. Le doy lectura en este momento.
Dice, buenos días, solo comentar que el día de ayer mi esposo pasó consulta en el IS Comunal Miramonte. Le diagnosticaron rinofaringitis aguda con exceso de tos y no le dieron expectorante por no tener en existencia, por lo que tuvimos que comprarlo. Gracias. Recibimos una llamada telefónica en este momento. Escuchamos. Adelante, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Sí, yo, gracias a Dios, pues no me ha dado COVID, ¿verdad? Qué bueno. Pero yo diría de que ya es tiempo de que vayan individualizando las enfermedades, porque todos dicen lo mismo por COVID, y si supieran, con todo respeto, los doctores dijeran claramente, pues, que es COVID, pero solamente dicen COVID y no dicen qué es, pues. Yo, gracias a Dios, pues vendo en la calle y yo no me ha dado nada de eso, ¿verdad? Yo quisiera, pues, que ya fueran separando las enfermedades, las crónicas, los cánceres, los diabéticos, pero todos dicen igual. Muchísimas gracias, pues buen día. Gracias a usted por participar. Leo otro mensaje que nos llega a través de WhatsApp. Dice, buenos días, la población infantil está muy desprotegida y son fuente inmensa de contagio. ¿Sabe si habrá vacuna infantil pronto en el país, aunque fuera privado o campaña de vacunación infantil? Consultan. Vamos a recibir también un audio que nos llega a través de WhatsApp. Escuchamos. Muy buenos días. Quisiera solicitar al doctor invitado si nos puede orientar a la población en cuanto a cuáles son los diferentes síntomas que se pueden presentar para el COVID-19. Dado de que, por ejemplo, yo ayer he estado un poco mal, fui al Seguro Social y yo no tengo síntomas gripales, pero sí me duele la garganta. Y pues la cuestión es que me dijeron que ahora hay otros tipos de reacciones, que a veces solo da diarrea, no dan síntomas gripales, que a veces solo puede ser calentura y no dan otra cosa. Entonces, quisiera pues que nos orientaran a la población, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser las diferentes formas de síntomas, pues, para que no nos atengamos y pensemos y nos confiemos, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, gracias a la amiga por su consulta. Le damos paso en este momento al doctor Iván Solano para que nos pueda brindar sus reacciones. Doctor, adelante. Bueno, muchas gracias, Imelda. Interesante las participaciones y voy a comenzar con la radioescucha que mandó su mensaje primero, que él habla de que no ha tenido COVID y que la gripe y que todos le decimos COVID. Aclarar, gripe es un síndrome, es decir, tiene varias causas. La gripe es causada por más de 100 virus, y los síntomas son muy similares. Puedo tener mocosera, estornudadera, dolor de garganta, me puede dar fiebre. Cualquier virus le puede dar esos mismos síntomas, ¿sí? Pero cuando hablamos de COVID, los médicos y los médicos especialistas es de pacientes que ya se les ha hecho la prueba de COVID. No es que suponemos que tienen el COVID, que yo le voy a decir a usted, yo pienso que tiene COVID, solo porque sí, hay que hacer una prueba. Ahora bien, desafortunadamente, ni aquí, ni en ningún lugar del mundo, en algunos probablemente estén más cerca, podrán identificarse con nombre y apellido qué tipo de virus está afectando a una persona desde el punto de vista de exámenes, me refiero yo. ¿Verdad? Porque hay adenovirus, rinovirus, coxsackievirus, virus de la gripe por influenza, el COVID-19, otros tipos de COVID, que también, el virus sincicial respiratorio, por mencionarle algunos. Pero de esos no todos tenemos la capacidad en el laboratorio para poder identificar cuál virus es el que le está causando el síntoma gripal o la gripe al paciente. Por eso es que el Señor dirá, si digan qué es lo que yo tengo o qué gripe tengo. Bien, es bien difícil a veces, solo podemos nosotros
identificar de esos más de 100 virus, probablemente el 20%, la capacidad que tengamos aquí en el país. Luego, con respecto a la otra participación de la población infantil, si está desprotegida. Definitivamente en nuestro país sí está bastante desprotegida. Ya quiero decirles que en países del primer mundo está indicada la vacunación, sobre todo en Estados Unidos y en algunos países de Europa ya autorizaron la vacunación contra COVID a partir de los 6 meses de edad. Ya la autorizaron. Ahora, nosotros nos hemos quedado aquí en El Salvador a vacunar a los niños entre 5 y 11 años con una vacuna que no es la más adecuada para los niños, ¿verdad? Que no ha demostrado en estudios científicos serios que sea efectiva para dar protección, que es una vacuna de Sinopharm. Las vacunas que están autorizadas para utilizar en niños de 6 a 11 años y de 6 meses en adelante son vacunas que tienen plataforma de RNA mensajero. ¿Cuáles son esas dos? La vacuna de la farmacéutica Pfizer-BioNTech y la vacuna de Moderna. Y vienen en unos viales específicos. No son los mismos viales o la misma dosis que se aplica en los adultos para los niños. ¿Ya? Entonces, hasta el momento el gobierno no nos ha informado de que a corto, mediano o largo plazo vayan a adquirir ese tipo de vacunas de RNA mensajero para aplicárselo a nuestra población infantil. Y a nivel privado, yo lo veo imposible de que pueda haber disponibilidad en un futuro cercano. Ya llevamos más de un año de que las vacunas llegaron de las COVID llegaron a descubrirse y a implementarse, y no veo todavía la luz al final del túnel que diga que a nivel privado van a estar disponibles estas vacunas. No lo creo que vaya a pasar eso en nuestro país. Y luego la señora que hace el comentario de los síntomas de COVID. Bien importante eso, lo que ella dijo. Igual esto, lo que voy a decir, lo relaciono con el primer radio escucha, donde dice, hoy a todos le dicen gripe. ¿Bien? Y mucha gente, eso está pasando, que los síntomas con las variantes actuales a veces son tan leves que uno dice, no, hombre, eso no puede ser COVID. ¿Bien? Y me voy a trabajar, y resulta que es COVID. Hay personas que se quejan de fiebre, sí, fiebre elevada, sobre todo las primeras 24, 48 horas, dolor de garganta, picazón de garganta, mocosera, estornudadera. Bien. Pero a veces hay personas que tienen un dolor de garganta. Puede ser un COVID. Y la única manera para saber si es o no lo es haciéndose la prueba. Entonces, hoy, debido a que si yo estoy vacunado, al tipo de variante que me está afectando, y sobre todo las subvariantes de Omicron, generalmente no nos dan cuadros severos y pasamos la gripe, porque la infección producida por el COVID en su gran mayoría es una gripe, ¿ya? Nos va a dar síntomas de gripe. Muchas veces no creemos, y eso lo hemos estado experimentando estos días, que muchas personas me hablan y dicen, doctor, mire, yo tengo esto, pero yo no tengo COVID. No, disculpe, vamos a hacer la prueba y la gran mayoría de ellos salen COVID positivo. Entonces, hoy ha variado y muchas veces la gente piensa de que para tener COVID yo debo estar bien enfermo, y no es así. También puedo estar con síntomas leves de la enfermedad. Sí. Doctor, tenemos más mensajes que nos llegan a través de Facebook. Dice Rosenberg Amaya, ayudan grandemente a mantenerse informados sobre temas de interés particular y común de toda una población que necesita escuchar, llegar a comprender situaciones o comportamientos de la sociedad política y pública de los salvadoreños dentro y fuera de las fronteras patrias. Felicidades, sigan con tanto apremio, dedicación y profesionalismo.
También David Álvarez dice, buenos días paisanos, saludos. Prohibido olvidar la desaparición de las personas mayores del asilo Sara Saldívar. También Cris Herbellón dice, buenos días, me hice la prueba, salí positivo y padezco de tensión arterial, hipotiroidismo, sinusitis crónica y rinofaringitis. ¿Cuáles pueden ser las secuelas que podría quedar por COVID-19? Le damos paso nuevamente al doctor Solano. Bueno, con respecto a esto último, eso va a depender, va a depender si la persona, el radioescucha, se ha vacunado y se ha puesto las dosis adecuadas y recomendadas. Va a depender del tipo de variante, pero generalmente, para tranquilidad de esta radioescucha, si se ha puesto al menos 3 dosis de vacunas COVID, si es una persona que no tiene un grado de inmunosupresión severa y se ha infectado por una de estas variantes de Omicron, lo más probable es que usted va a salir adelante sin mayores problemas. La probabilidad de que se complique es mínima, pero obviamente usted debe estar bajo control médico, que le estén supervisando su evolución y que le estén explicando cuáles son los síntomas de alerta. Pero no puedo decir solamente porque es hipertensa, hipotiroidea, tajantemente decirle o le va a ir bien o le va a ir mal. Hay varios factores, pero si ella está vacunada, ya con estar vacunada, al menos 3 dosis, yo le puedo decir que la probabilidad de que usted se pueda complicar puede andar menor del 1%. Sí. Doctor, vamos a continuar hablando también sobre los casos de influenza que también van al alza. ¿Considera que hay una atención adecuada en el sistema público de salud a esta situación? Bueno, mire, lo que pasa es que recordemos que en esta época, cuando inician las lluvias en nuestro país, las infecciones respiratorias agudas se incrementan. Comienzan a circular muchos virus, ya los que ya mencioné anteriormente, adenovirus, rinovirus, coxsackie-virus, virus sincicial respiratorio, virus de influenza. Y ahora que tenemos que se ha agregado a esto, que debemos de tener en el imaginario de los médicos, el COVID. Ahora, específicamente con la gripe por influenza. Fíjense que llama la atención de que los casos de infecciones respiratorias agudas se han incrementado. Pero también aquí quisiera hacer una acotación, ahorita ando buscando los datos para poder hablar un poco de eso en cuanto a las infecciones respiratorias superiores agudas. Cuando uno revisa el último informe epidemiológico, que es de la semana 25, el último el día viernes lo publicó el Ministerio de Salud, y ve el corredor endémico de las infecciones respiratorias agudas, se sorprende. Los técnicos nos sorprendemos al ver de que, según esta gráfica, estamos en zona de seguridad. Cuando tenemos una pandemia de COVID que está al alza y que produce una infección respiratoria aguda superior, por supuesto que esto no puede ser el comportamiento real. Primera nota. Con respecto a la otra cosa, la verdadera... y ahorita tenemos... Vamos a ver, permítame. Sí. Luego lo del virus de influenza, me dijo. Vamos a ver. La cantidad, el monitoreo, digamos, de todas esas personas que llegan a los griparios. ¿Verdad? En este momento, si el virus de la influenza es de los pocos virus que se puede mandar un examen que nos pueda decir si esa gripe es por influenza o por COVID, debería ser mandatorio. Debería ser mandatorio que todo paciente que me consulta por una infección respiratoria aguda le mande una prueba. Aparte de la prueba de COVID, le mande la prueba de lo que es la gripe por influenza. Y cuando uno ve los datos que el ministerio publica, en realidad aquí más o menos está. Ya voy llegando a eso.
Fíjense que apenas solo se han analizado de la gran cantidad de personas que consultan por infecciones respiratorias agudas, solo se les ha analizado a 492 personas, se les ha mandado pruebas para virus respiratorios. Y de estas 492, 129 han sido positivas, que es casi una tercera parte, digamos, si lo hacemos en porcentaje. De todas las muestras que han enviado buscando otros virus respiratorios, aparte del COVID, de 492, 129 han salido positivas. Y de estas 129, el virus que más está circulando, según los datos del ministerio, son el virus de influenza A H3N2, con 93 casos. Y hay otros virus respiratorios, como el virus de la parainfluenza, 18 casos, el virus sincicial respiratorio, 6 casos, y el adenovirus, 6 casos. De tal manera que ahorita viendo los datos de positividad acumulada para virus respiratorios que el mismo Ministerio publica, en general anda en el 26.22%. Ya es una positividad alta. Bien. Esto relacionado a aquel dato que les dije que solamente habían analizado 492 muestras y 129 habían sido positivas. Eso nos está indicando que el 26% fueron positivas. Por lo tanto, es una positividad alta y refuerza la idea de que deberíamos de hacer a todo paciente que se presenta a la unidad de salud una prueba de influenza también. Y la positividad acumulada para influenza, porque el anterior que le dije yo es para todos los virus respiratorios, pero la positividad acumulada solo para virus de influenza es de 19.5, también es alta. Por lo tanto, debería de estarse haciendo eso. Tratando concluyendo, sí está circulando el virus de influenza y el que principalmente nos está afectando es el H3N2, el cual está contenido en la vacuna para este año que ha comenzado recientemente a aplicar el gobierno, un poco tarde porque antes lo hacían en abril, hoy estamos en julio y ayer creo que vimos un acto oficial de inauguración de campaña de vacunación, ¿verdad? El acto oficial, aunque la vacunación de influenza creo que tendrá unos 15 días de que se está aplicando en los centros de salud. Pero bien, esa vacuna es importante que nos las pongamos, sobre todo las personas en grupos de riesgo, que son los mismos grupos de riesgo que ya sabemos para el COVID. Toda persona que está en ese grupo de riesgo es altamente recomendable que reciba su dosis anual de vacuna de influenza, porque también le puede dar influenza y la influenza también puede matar. De hecho, mata alrededor de 300.000 personas al año, todos los años, a nivel mundial, por supuesto. Y aquellos niños menores de 5 años debemos de llevarlos también a vacunar. Según el programa de vacunas, solo para estos dos grandes grupos está recomendada la vacuna. Y las embarazadas también, las mujeres embarazadas. Pero, y esto es por cuestiones de presupuesto, ¿verdad? Y de priorizar los recursos, pocos recursos que podamos tener, priorizamos a los grupos de mayor riesgo. Esto lo hace El Salvador y muchos países. Pero la vacuna contra influenza, desde el punto de vista científico, está indicada para toda persona mayor de 6 meses de edad. A partir de los 6 meses de edad se puede vacunar contra la gripe por influenza y esa vacuna sí también está disponible, aparte del sistema público, sí está disponible en el sistema privado también. Sí. Doctor, le voy a dar lectura a un mensaje más que nos llega a través de WhatsApp. Dice: en la caja azul me envían este medicamento y nos envían la fotografía del kit que le ha enviado el Ministerio de Salud y ahí vienen las pastillas de ivermectina
de 6 mg con una dosis de una tableta cada 12 horas por 3 días. Y dice, luego me estaban llamando del MinSal que no me lo tomara. ¿Por qué sería, doctor? Pregunta. Dice, estoy positivo de COVID-19, ahorita estoy con tratamiento antiviral o la caja celeste que envían del Ministerio de Salud. Se vive mucha incertidumbre al adquirir el COVID-19, dice la persona que nos escribe. Doctor, ¿qué comentarios tiene al respecto? Bueno, varios. Hablando del kit de tratamiento. Nosotros también hemos dicho de que hay muchos medicamentos que vienen en ese kit que no funcionan contra el COVID-19. Que está bien que comenzaran a darlo allá por marzo del 2020, cuando no había tanto conocimiento. Todavía desconocemos mucho del virus, pero no había tanto conocimiento sobre la efectividad de ciertos tratamientos. Habían indicios de que podía funcionar, pero seguir dando ivermectina, vitamina C, vitamina D, el zinc, aspirinita, o antibióticos. Hay muchos médicos, colegas que lo prescriben para esta infección viral. A julio de 2022 es yo creo que no puedo decir la palabra al aire. ¿Qué significa eso? Estar dando eso. Es una medida populista, en el cual, como dice el dicho, en el país de ciegos el tuerto es rey, y entonces a la gente le queda en su imaginario que el gobierno se está preocupando verdaderamente por ellos y le envían de manera gratuita esos medicamentos. Pero quiero decirles que esos medicamentos no funcionan contra el COVID-19. ¿Sí? En ninguna de sus, sea leve o sea grave la enfermedad. Y si hemos visto nosotros muchos casos de gastritis medicamentosa. ¿Qué significa eso? Que empiezan con una gran gastritis debido a tantos medicamentos que están tomando y de manera innecesaria. Dicho esto, al radioescucha, no se tome ninguno de esos medicamentos. Hablemos del molnupiravir. El molnupiravir es un antiviral de potencia relativamente media, ¿vean?, que funciona para inhibir la replicación del virus. Está dirigido contra el virus del SARS-CoV-2, que produce el COVID-19, pero solo me ayuda en un 30%. Primer punto. Y cuando nosotros escuchamos ¿cómo diríamos yo?, la propaganda del gobierno, ellos siempre hablan de un potente antiviral. Ustedes no me dejarán mentir. Tenemos disponible un potente antiviral que es el molnupiravir. Ahí nos están mintiendo, porque potente antiviral es el remdesivir, que tiene un porcentaje de eficacia del 85% para arriba. Potente antiviral es un Paxlovid, que tiene más del 90%. Si lo comparamos con 30, simple lógica, que tiene 30 es menor que 90. Entonces, ahí nos están mintiendo. La otra cosa, este medicamento, el molnupiravir, está indicado para personas mayores de 18 años que no estén embarazadas, mujeres que no estén embarazadas, y además debe utilizarse en los primeros 5 días de inicio de síntomas. Si yo lo quiero comenzar a tomar al 6º día de haber iniciado síntomas, eso no funciona y no vale la pena tomarse. Debe tomarse en los primeros 5 días. ¿Y quiénes deben de tomarlo? No es para todas las personas, es otra cosa que está pasando, que están dándole como que son caramelos este medicamento a toda persona que sale con una prueba positiva. Y va en el famoso kit de color cian, ese medicamento. ¿Verdad? Pero eso, desde el punto de vista científico, no es válido. Solo debe de enviar mayores de 60 años que estén en tratamiento por cáncer, que sean trasplantados o que tengan enfermedades crónicas que incrementan el riesgo. Pero si yo soy una persona de 25 años, por ejemplo, joven, no tengo por qué tomar ese medicamento. Pero eso lo están dando a todos. ¿Ve? Ahora, para el radioescucha que les mandó esto y lo escribió,
pues decirle que si él no cumple estos criterios, no debería tomar el molnupiravir. Sí. Doctor, ¿y qué riesgos hay también, ya para ir finalizando esta entrevista, ya solamente nos quedan unos minutos, pero qué riesgos hay en la coinfección de COVID-19 y otras enfermedades como la influenza y aún con casos de dengue? Pues obviamente no es lo mismo uno que dos o tres, ¿verdad? Entonces, si mi sistema de defensa se ve atacado por virus diferentes al mismo tiempo, pues la probabilidad de que pueda ser vencido es mucho mayor, ¿verdad? Entonces, ahora, sí también pueden darse casos de coinfecciones, ¿verdad? De tener, lo hemos visto durante la pandemia, ¿verdad? Pero obviamente, como le digo, es mayor el riesgo de que me pueda complicar si yo tengo dos infecciones virales al mismo tiempo, como puede ser COVID e influenza, aquí solo tengo una de ellas, ¿no? Entonces, ese es el riesgo, Jimena. ¿Cómo no? Doctor, bueno, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo de esta entrevista, pero muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y solamente brevemente, doctor, ¿cuáles son sus recomendaciones para la población en este momento de alza de casos de COVID-19? Primero, si no hemos completado el esquema de vacunación, como lo dije al principio de la entrevista, de al menos 3 dosis para aquellas personas sin riesgo y de 4 dosis de personas con riesgo, pues debemos de buscar y aplicarnos esas vacunas. Hay que completar los esquemas de vacunación. Segundo, debemos de mantener las medidas de uso de la mascarilla, el lavado de manos, evitar asistir a eventos públicos masivos donde no se va a respetar el distanciamiento social. Y eso básicamente va a hacer la diferencia entre que yo adquiera el COVID o no lo adquiera, o en que yo pueda llevar el virus del COVID a mis familiares que son más vulnerables a la casa, ¿no? Entonces, el llamado a que sigamos estas medidas, ¿no? Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted, Imelda, y estamos para servirles. Pasen buen día. Buen día para usted también y gracias también a las personas que permanecieron en sintonía de este espacio de la entrevista. Siga en la buena compañía de Radio YSUCA. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos.